Bueno, la nutrición animal. La nutrición animal es un pilar importante en las producciones agropecuarias debido a que la alimentación de las diferentes especies destinadas a la producción de carne, leche o huevos tiene un alto costo e incide en la rentabilidad de las producciones pecuarias. Por tal motivo, se deben buscar fuentes de alimentos que no sean tradicionales y que nos aporten la cantidad necesaria de energía y proteína a los animales en producción para obtener una mayor cantidad de ganancias. De esta forma podremos ofrecer una proteína animal a la población en un menor costo. Dentro de las materias primas que se utilizan en la nutrición animal, debemos realizarles un análisis químico de los alimentos. En el análisis químico de los alimentos nos da una idea de la calidad de las materias primas que vamos a utilizar, su contenido en proteínas, grasa y aminoácidos. Entonces, la primera característica que le debemos evaluar a una materia prima es la humedad, en el cual el contenido de humedad se determina a través de la pérdida de peso que experimenta una cantidad conocida de alimento por desecación a 100 grados centígrados hasta que el peso sea constante. Teniendo la cantidad de humedad, el peso restante es la materia seca. Todas las tablas de requerimientos nutricionales y la composición nutricional de las materias primas se da en base a materia seca. El segundo ítem a tener en cuenta es la proteína bruta. El contenido de cenizas. El contenido de cenizas se determina por ignición a 550 grados centígrados de una cantidad conocida de alimento hasta que todo el carbono haya sido eliminado y el residuo constituye las cenizas. El contenido de cenizas de la muestra nos da la idea de los minerales que tiene la muestra. El contenido de proteína bruta se calcula a partir de la cantidad de nitrógeno determinado de los alimentos. Se realiza una digestión con ácido sulfúrico, con lo que se convierte todo en amoníaco, en nitrógeno. Se considera que la cantidad de nitrógeno recogido es de origen proteico y multiplicándolo por una constante que es 6.25, se obtiene la cantidad aproximada de proteína bruta de la muestra. Luego seguimos con el extracto etéreo, que el extracto etéreo se determina sometiendo una muestra de alimento a una extracción con éter de petróleo durante un periodo de tiempo determinado. El residuo corresponde a los lípidos de la muestra. En el extracto etéreo encontramos la cantidad de lípidos que tiene la muestra. Luego encontramos la fibra bruta, que la fibra bruta está conformada por los carbohidratos de los alimentos. Se encuentran en dos fracciones llamadas fibra bruta y extractos libres de nitrógeno. La fibra bruta incluye lo que es la celulosa, la lignina y la hemicelulosa, pero no especifica las cantidades necesarias de cada una de ellas. Las cantidades necesarias de cada una de ellas. Entonces, ya teniendo en cuenta el análisis químico de las materias primas, podemos también determinar otro punto importante, la digestibilidad de las mismas, ¿no? La digestibilidad en este caso, en una ganadería de los pastos, se determina que entre menor contenido de lignina tenga el pasto, más digestible es, para lo cual los pastos deben tener un periodo de recuperación no mayor a 35 días. Entonces se recomienda tener pastos en potreros pequeños, manejar un sistema rotacional y de esta forma le brindamos la cantidad y la calidad de proteína a nuestras vacas. Una de las formas de que se puede aprovechar el pasto cuando hay abundancia es ensilando el pasto. El pasto se ensila y se guarda para los tiempos de escasez.
Dentro de las materias primas encontramos los granos de cereales, son concentrados en carbohidratos, especialmente el almidón. La proteína de los cereales es deficiente en algunos aminoácidos como la lisina y la metionina. Dentro de los cereales, uno de los más importantes que encontramos es el maíz. El contenido de materia seca del maíz es más o menos de 800 a 900 gramos por kilogramo de peso. La proteína de los cereales es deficiente en aminoácidos como la lisina y la metionina. Entonces se recomienda que en las dietas donde se utilice maíz y donde se utilicen cereales, se utilice una fuente de proteína como la harina de carnes. Los concentrados proteicos. Entre los concentrados proteicos encontramos las harinas y tortas de semillas oleaginosas. Ellas son ricas en proteína, más o menos tienen de 200 a 500 gramos por kilogramo de peso. Entonces, como estos concentrados proteicos encontramos harinas de tortas oleaginosas, primero tienen que sufrir un proceso para llegar a esta torta. Lo primero que se hace es que se debe pasar por un molino y por presión se le saque la mayor cantidad del aceite. Cuando se le saca la mayor cantidad del aceite, pues ya queda ella concentrada en proteína. Y otra cuestión que hay que tener importante es que se le debe dar un tratamiento con calor, porque estas materias primas presentan sustancias como el gocipol y la goitrina, que son inhibidoras de unas enzimas a nivel del estómago, como el pepsinógeno. Dentro de las más importantes de los concentrados proteicos encontramos la harina de soya. La harina de soya es una fuente de proteína para la alimentación animal con 500 gramos por kilogramo de peso. Contiene sustancias tóxicas o antinutrientes. Bueno, como les comentaba, la digestibilidad. Hay varios factores que afectan la digestibilidad, entre ellos el tiempo en que se cosecha la materia prima y la composición de los alimentos. Cuando tenemos una ingesta de una materia prima que tiene una mejor digestibilidad, aumenta la productividad y se bajan los costos. Bueno, ya por último, teniendo en cuenta que es muy importante la evaluación de las materias primas que se van a implementar en la suplementación animal, entonces llegamos a un capítulo que es la suplementación y la formulación de raciones. Para la formulación de raciones tenemos varios programas y varios métodos, entre los cuales tenemos el cuadrado de Pearson, que es un método pues bastante fácil de manejar y que no requiere mucha capacidad por parte de un ganadero para desarrollar este método. Una de las dificultades que presenta es que apenas pues se pueden utilizar dos materias primas o se pueden utilizar mezclas de las mismas. El otro método que se utiliza en este programa de formulación de raciones es el método del Solver, en el cual nosotros podemos organizar las materias primas que se van a utilizar, se le coloca el aporte de cada nutriente de ellas, tanto energía, proteína, calcio, minerales, y este método del Solver es un programa de Excel en donde se debe seleccionar una casilla objetivo, que en este caso la casilla objetivo es el precio, para buscar raciones con un menor costo para que se obtengan dietas pues balanceadas y con la menor inversión posible, y de esta forma poder suplir los requerimientos nutricionales de los animales. Por último, vamos a hablar de la correlación planta-animal-medio ambiente. Entonces tenemos que el oxígeno lo utilizan los árboles por medio de la fotosíntesis. Los árboles nos dan sombra, generan un microclima y generan un confort para los animales. También los árboles presentan un follaje que en muchos casos, cuando se utilizan en las cercas como el matarratón, ese mismo matarratón sirve de alimento para los animales.
el animal produce unas excretas que son utilizadas como fertilizantes para los pastos. Además, el animal se utiliza como una fuente de proteína animal para el consumo humano.